al que te hace bullying en el colegio no va a dejar de hacerlo porque le llevas una manzana un día, o porque le llevas chocolatito, o porque le regalas otros presentes. No, porque esas van a ser señales de debilidad. Ya los otros se dieron cuenta, y con poco. O sea, si a ti te asusta el señor Tomás Gálvez, si a ti te asusta el señor Chávarri, si a tú te asusta, ¿no es cierto?, la bravuconería barata de Philly Butters, ya pues, o sea, ya pues. O sea, si eso te asusta, bueno, vete a hacer otra cosa, menos a querer hacernos creer de que eres pues un gobierno que lucha contra la corrupción. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, mucho cuidado, porque hay que pararse bien, porque esta gente va a venir con todo. Y ya vieron cuál es la fórmula que funciona. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir, bueno, aquí nos equivocamos, pero de aquí en adelante no nos vamos a dejar someter. Y eso que todavía el Congreso no se instala. Y ese Congreso también va a olfatear, ¿no es cierto? Así como los sabuesos, así como los perros huelen el miedo y te empiezan a ladrar, ¿no es cierto? Y ladran en distintas intensidades, estos también, cuando te ven así, van por ti. No van a tener después ningún remordimiento por todo lo que te suceda en el camino. Pues bueno, vamos a seguir. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Bueno, el procurador Ramírez decidió, ¿no es cierto?, comunicar a las instancias correspondientes que lo que iba a hacer la empresa Odebrecht era demandar al Estado peruano ante CIADI. Y preocupado por esa posibilidad, y preocupado también por qué cosas iba a hacer con los activos y con los bienes de Odebrecht de cara a lo que después podría haber sido el pago de la reparación por ese caso, él empezó a advertir y se lo dijo a la ministra de Justicia. Y le dijo, oye, aquí hay que ver qué se hace, ministra, porque sería bueno que resuelvan este asunto de qué futuro va a tener el gasoducto, porque si no, Odebrecht va a demandar y está a punto de demandar y sería bueno que conversen. ¿Qué cosa es lo que me interesa de ahí? Ha dicho el señor Ramírez. ¿Me interesa favorecer a Odebrecht? No, porque el Estado peruano no va a dar un sol en el caso inclusive de que se le tenga que pagar por todo lo que ha invertido, sino que de eso que bajo cualquier circunstancia o modalidad tendría que pagársele a Odebrecht por todo lo que ha invertido, que no lo va a hacer el Estado sino un privado que se haga cargo del gasoducto sur, pues yo tengo que cobrar dos cosas, la reparación civil y el 25% de lo que eso resulte como un fideicomiso, entre otras cosas, para resolver todo lo que podamos en el camino ir encontrando. Y como se le vencía el plazo a Odebrecht para demandar, ¿qué cosa hizo Odebrecht y qué cosa quería? Que le dieran un plazo mayor para ponerse de acuerdo y ver qué cosa iba a pasar con el gasoducto, porque sus acreedores y su corporación le estaban ajustando para que tomara esas decisiones. ¿Y qué cosa buscaban? Que les ampliaran el plazo para poder resolver. Pero el gobierno no aceptó, dijo que no conversa con delincuentes y finalmente terminó en una dinámica de esta naturaleza. Odebrecht denunció. ¿Qué va a conseguir hoy con eso? Nada, porque va a perder la demanda, no tengo la menor duda, pero generó una crisis de esta naturaleza. Pero Ramírez se lo dijo a la ministra de Justicia, se lo dijo a los incompetentes del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que ya el señor Castañeda, ministro de Justicia, ojalá empoderado en el cargo, llegue y tenga que votar a todos los que están ahí, incluido a su secretario técnico, a quienes están ahí, porque realmente han cumplido en este caso, y lo cumplen permanentemente, un papel realmente nefasto. Y esto no se sabe de ahora, se sabe desde hace muchísimo tiempo. Y son los mismos que van repitiendo ese cargo, que están desde hace muchísimos años, y que lo único que saben, como son lambiscones, saben sobonear al que llega y le hacen creer que son los únicos que pueden manejar esas cosas, pero son gente en buena medida indecente. El señor Castañeda lo va a sacar, va a resolver eso. Vamos a ver si le da el coraje para hacerlo, porque tiene que limpiar el Ministerio de Justicia de esa gente. ¿Qué va a hacer con el procurador Soria Luján? ¿Le va a decir, choca a las 5, yo también estoy de acuerdo contigo por lo que hiciste con Ramírez? ¿O va a esconderse detrás de la autonomía de la Procuraduría y no decir nada porque, en fin, yo soy, la verdad, bien, ¿no es cierto?, en ese sentido, políticamente correcto, no me voy a meter a eso? No puede ser, algo tendrá que hacer. Entonces Ramírez se lo comunicó a la ministra Teresa Revilla y le dijo, el ministro de Energía y Minas tiene que saber sobre esto y tiene que ver si se reúne con Odebrecht. Después lo llamó el ministro de Energía y Minas, que ojo, él ha dicho que el procurador lo llamó, no, fue al revés, lo llamó él al procurador y luego se concretó la reunión.
Y la reunión fue pública, porque el procurador, acompañado de la gente de ODES, fueron al despacho del señor ministro. Y de ahí le dijeron, oye, has venido por las puras huiflas, porque aquí no se resuelve este tema, tienes que ir al Ministerio de Economía. Fueron al Ministerio de Economía y tampoco le dieron una solución. Le dijeron, no, esto tiene que ver con una comisión especial. Buscaron a la comisión especial. El fiscal Vela y la Procuraduría, por razones obvias, estuvieron detrás de una serie de acciones, porque ellos tienen y mantienen un diálogo y mantienen, por supuesto, una relación con la empresa ODES, porque está en el marco de una colaboración eficaz. Y llamaron al encargado de esta comisión que tenía que encaminar este pedido que estaba haciendo ODES para evitar que la demanda se produjese. Pero sin embargo este estaba en París y cuando vino no quiso hacerse cargo. ¿Y qué cosa es lo que ODES hizo? Lo que había anunciado desde diciembre del año pasado, que iba a demandar al Estado peruano. Y cuando se conoció que iba a demandar al Estado peruano, todo el mundo saltó hasta el techo y dijo, ¡qué horror! ¿Cómo es posible? ¡Qué desgraciados estos! Pero habían estado el propio procurador haciendo una serie de anuncios de que esto se venía y nadie le dio importancia. Se hicieron los desentendidos, quisieron no aparecer en estas escenas. ¿Y qué terminó? Lo que hemos podido apreciar ayer. Le cortaron la cabeza a un procurador, además con la demagogia de la incompatibilidad de la reunión, cuando él durante todo el tiempo y en comunicaciones que formalmente envió a las instancias correspondientes, había dicho que todo esto era en aras de que se pudiera resguardar aquello que era lo único que después se le podía tomar de Odebrecht para cobrarse, entre otras cosas, la reparación civil. Y le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza porque nadie quería asumir la responsabilidad, porque la cobardía ganó espacio, porque el miedo empezó a imperar en quienes estuvieron vinculados a esto. Y el señor Liu, que antes de irse, porque se fue, porque se le descubrió que había tenido vínculos con Odebrecht como consultor en la época que era asesor del ministro Merino, que está investigado por este caso, pues decidió jalar al procurador Ramírez, tergiversando las cosas, vincularlo a un hecho que él mismo se encargó de ponerle un halo de sospecha para que los enemigos de la lucha contra la corrupción tomaran eso y atacaran al procurador y de pasadita atacaran a los fiscales del equipo Lavallato. Pero el procurador ha sacado los documentos, ha dicho aquí está la carta, aquí está el comunicado del que mandó el procurador, aquí está cómo se hizo, la agenda fue pública, fuimos a... y fueron comunicados la ministra de Justicia, el ministro de Energía y Minas, el primer ministro, y dice Jorge Ramírez, del presidente de la República. Entonces, cuando esto estalló, todos se asustaron. Y entonces, jugando el arroz con leche, dijeron, ¿a quién le cortamos la cabeza? ¿A quién crees? ¿A quién crees que le van a cortar la cabeza? ¿Al de arriba? No, al procurador del caso Lavallato. Y eso es lo que pasó. No tuvieron ningún reparo, no tuvieron ningún escrúpulo, no tuvieron siquiera la delicadeza de llamarlo, de comunicarlo y decir que presente sus descargos. Y por supuesto, encontraron en el camino, porque ellos cobardemente no querían, digamos, anunciar esa responsabilidad, y le delegaron ¿a quién? Al recién llegado, al recién inaugurado, al recién juramentado, al poco transparentemente elegido, el señor Soria Luján, ¿no es cierto? Porque sí, la ministra tenía claro que el procurador general tenía que ser de la Católica, y de la Católica fue, y lo pusieron ahí. Y cuando lo pusieron y hubo críticas, ¡ay! No saben todo lo que me llamaron y me escribieron a mí. El señor Soria Luján es lo máximo. El Estado se va a ganar con su presencia en la Procuraduría porque el señor es correctísimo, buenísimo y lucha contra la corrupción. Primera cosa que firma, saca al procurador del equipo Lavallato. ¿Qué les parece? Entonces, lo encontraron a él ahí, fresquecito, le dijeron, tu primer encargo, córtale la cabeza a este señor, y ahí terminó haciéndoles el juego. Y después tratando de argumentar que este es un asunto de actuar de manera diáfana, de manera transparente, claro, tan diáfana y transparente como su propia elección. Y dijo que, pero por favor, no se vayan ustedes a asustar, porque se quede el equipo y se queda la procuradora Carrión. No, pero dan una pésima señal de cómo es eso. Al no querer el gobierno asumir la responsabilidad que tuvo en un primer momento, terminaron trayéndose abajo al procurador, pero el procurador terminó trayéndose abajo a todos los ministros que ayer el presidente de la República ha tenido que cambiar. No porque haya sido la vocación del señor Ramírez hacerlo, sino porque en su debida defensa, en su legítima defensa, ha contado las cosas como son, y aquí había una suma de hechos que me parecen a mí, no solo están en la línea de lo, digamos, ética y moralmente discutible y cuestionable, sino también
puede haber una suma de complicidades que pueden después tener otro tipo de tratamientos. Y eso me parece que puede ser más grave para un gobierno como este, que, como digo yo, tiene como característica principal el miedo, el susto. Y así no van a llegar a ningún lado. Y eso, que todavía hay mucho que está por venir en estos casos. Y todavía el Congreso nuevo no se inaugura. Y todavía no se sabe el presidente con qué va a tener que lidiar en torno a los planteamientos y discusiones que plantee ese Congreso de la República. Pero lo que sí saben los enemigos de la lucha contra la corrupción y los que quieren que todo regrese al estadio previo de esa lucha contra la corrupción que tantos resultados ha dado, pues están aplaudiendo porque saben que hacen boom y el gobierno se puede asustar. Sí.